Idealizamos al esposo, idealizamos a la esposa, idealizamos el matrimonio, aun cuando sabemos que podemos fallar y todo eso. Y me encanta lo que dices, como el diseño no es el problema, el diseño es perfecto. Los que somos imperfectos somos nosotros. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy contentos de presentarles esta temporada acerca de fundamentos, de cosas importantes que se deben de saber antes de casarnos, pero también durante los primeros años de nuestro matrimonio pueden reforzarnos, ¿no? Y miren, lo estamos grabando en la selva de la Candona. No, junto con este ruido de pájaros que les encanta venir a participar del podcast también. Y bueno, ya saben que estamos nosotros creyéndole a Dios por ver matrimonios indivisibles y por eso hacemos todo esto, pero si tú te sumas a nosotros y compartes estos contenidos, corres la voz de la cultura de indivisibles, pues con la ayuda de Dios podemos ver muchos matrimonios restaurados, muchos matrimonios con un corazón nuevo hacia la pareja. Y bueno, entrando a esta serie que estamos hablando del prematrimonial indivisibles, pues la intención original del prematrimonial era tratar desde antes lo que veíamos que causaba muchos problemas a la hora del matrimonio, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que dado que estaba muy fundamentado, que era muy fundamental el prematrimonial, el contenido prematrimonial, dijimos, bueno, ¿qué pasa con los matrimonios que no tienen estos fundamentos, ¿no? ¿Qué pasa con los que se casaron y tuvieron una pobre preparación o ninguna preparación matrimonial y están enfrentando problemas por falta de conocimiento? Bueno, empezamos a dar consejería basándonos en los principios que encontramos en el prematrimonial y hemos visto resultados muy padres y por eso decidimos hacer esta temporada del prematrimonial y ya vamos en el episodio número 3. Que este episodio / capítulo del libro, ¿no? Que es la inevitabilidad de nuestro yo. Es un concepto muy interesante que nos lleva a hacer un análisis muy profundo de la raíz de muchos de nuestros problemas, ¿no? Sí, como dice Daniel, este es el capítulo número 3 y tú puedes leer más extensamente en nuestro libro. Pero hoy queremos hablarte de 3 cosas que son una realidad en nuestro matrimonio. O sea, son 3 realidades que van a impactar nuestro matrimonio. Y estamos hablándole a muchos tipos de matrimonios. Sabemos que hay matrimonios que hicieron todo bien durante el noviazgo, se cuidaron, llevaron prematrimonial, llevaron todos los libros posibles y siguieron la guía de noviazgo alternativo. O sea, le estamos hablando de matrimonios que están en condiciones así que tú dices, wow, son óptimas, ¿no? Y luego le estamos hablando de matrimonios que traen sus broncas, que traen sus situaciones, que batallan en áreas de su carácter, pero conocen de Dios, conocen de la palabra y pues eso les ayuda, ¿no? Pero también le estamos hablando de matrimonios que ustedes a lo mejor nunca han abierto la Biblia para ver temas de matrimonio, que a lo mejor ustedes crecieron en familias que pues ni se creían en el matrimonio, no sé. Lo que quiero decir con esto, Dani, es que le estamos hablando a muchos tipos de matrimonios. Sin embargo, a todos aplican estas 3 realidades que van a impactar tu relación. ¿Por qué lo aclaro? Porque estas 3 realidades, muchas veces cuando estamos en el primer tipo de matrimonio que describí ahorita, pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Nosotros estamos haciendo todo bien, por lo tanto todo va a estar perfecto. Estamos exentos, ¿no? Estamos exentos de problemas, de situaciones y todo. Y pues no, déjame decirte que no. Sin embargo, este no es un mensaje negativo, pero más bien es como una realidad. Son 3 realidades que van a impactar tu matrimonio sí o sí. O sea, y esto es bien importante, estar preparados, porque el problema no es que impacten tu matrimonio. El problema es que no sabemos lidiar con esos impactos o no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Sí, la primera realidad es que el diseño del matrimonio es perfecto porque lo diseñó Dios, pero las personas que lo componen no. Porque tenemos una naturaleza hacia equivocarnos, hacia el pecado, hacia cometer errores, hacia actuar egoístamente. Romanos 3, del 10 al 12 dice, no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno,
ni uno solo. Y yo sé que a lo mejor Pablo se está intensiando, pero realmente Pablo está haciendo referencia a otro pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero lo que está tratando de decir es que no somos tan buenos como pensábamos, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a la inevitabilidad de nuestro verdadero yo. O sea, aunque le echemos ganas, aunque tengamos buena disposición, aunque seamos personas de fe, de vez en cuando nos va a ganar la naturaleza, ¿no? Nos va a ganar el mal carácter, nos van a ganar las cosas que hay en nosotros que no están terminadas. Sí, y eso que dices, Dani, de lo inevitable, ¿no? O sea, para empezar, hemos visto 2 episodios hablando de las diferencias, ¿verdad? Y como que nosotros tenemos la idea de que perfección es que seamos iguales. O sea, entonces somos imperfectos porque no somos iguales. O sea, yo creo que lo imperfecto ahí es la idea de que tenemos que ser iguales, ¿no? Pero al final del día, aunque somos diferentes, cada uno de nosotros hacemos cosas imperfectas. O sea, no siempre hacemos las cosas bien, no siempre pensamos bien, no siempre nuestras emociones están bajo control. O sea, es una tendencia que tenemos del ser humano de no ser perfectos. Creo que es importante recordarnos siempre que el único perfecto es Dios. Él es el único perfecto. No, o sea, nosotros somos frágiles, somos débiles, caemos en tentaciones. No sé cómo, o sea, es como suena muy negativo estar diciendo todas esas descripciones, pero suena chistoso cuando uno de repente encuentra parejas que se acaban de casar y no pueden creerlo, ¿no? Que le echó una mentira, no pueden creerlo que no alcanzó el dinero, no pueden creerlo, o sea, es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo eso? Y siempre la primera respuesta es porque somos imperfectos, o sea, ya lo sabíamos. ¿Cómo te puedo explicar? Sí lo sabíamos, pero como que le echamos una cobija encima y creamos con el romance una perfección, ¿no? O sea, idealizamos al esposo, idealizamos a la esposa, idealizamos el matrimonio, aun cuando sabemos que podemos fallar y todo eso. Y me encanta lo que dices, como el diseño no es el problema, el diseño es perfecto, los que somos imperfectos somos nosotros, ¿no? Sí, y ahorita que decías de idealizar, ¿no? A veces hasta nosotros mismos nos idealizamos y decimos, no, es que yo sí voy a hacer las cosas bien, es que yo no voy a ser como mi papá, ¿no? Que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, que yo dije, yo no voy a cometer los errores de mi papá y todo eso, y cuando menos lo pensaba ya estaba la tendencia ahí para cometerlos, ¿no? Entonces es bien importante que caigamos en esta verdad. 2 personas imperfectas no pueden formar un matrimonio perfecto. O sea, nuestra naturaleza va a aparecer de cuando en cuando y va a causar un efecto, ¿no? Número 2, la segunda realidad que va a impactar nuestro matrimonio es que todos tenemos una inclinación a pecar. O sea, la primera verdad es que el diseño del matrimonio es perfecto, pero las personas no. Y la número 2 es que naturalmente tenemos esta inclinación a pecar. O sea, la explicación de por qué somos como somos. Muchas veces queremos decir, no, es que la familia donde yo crecí, y es que porque a mí me abandonan de chiquito, entonces yo abandono, porque a mí me pegan de chiquito, yo pego, porque me gritaban, yo grito, ¿no? Y queremos justificar el entorno en el que crecimos para explicar por qué somos como somos. Pero la Biblia nos dice esto en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza. Los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y cuando yo estoy en consejería muchas veces con parejas, utilizo este versículo, ¿no? Para que puedan identificar qué es lo que ellos están trayendo en su naturaleza que está causando la división. Y es bien impresionante ver el efecto que tiene que ellos lean esto y que digan, esto se parece demasiado a nuestro matrimonio. Hay peleas, hay contiendas, hay arrebatos de furia, hay envidias, hay impureza, hay todo esto. ¿Y de dónde salió? Y lo que normalmente nosotros decimos es que pues es la culpa de mi esposa porque ella no me atiende, o es la culpa de mi esposo porque él me provoca, y le echamos la culpa a todo el mundo, pero Pablo nos está diciendo, esto está en nuestro interior. Sí, y qué importante entender eso, Dani, que algo natural, eso es algo bien intenso, ¿no? O sea, es algo que sale, aunque es inevitable que salga, o sea, en el momento de crisis, en el momento más tenso, va a salir esa grosería, va a salir esa actitud, va a salir esas emociones, o sea,
somos pecadores y entendemos que Jesucristo nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva identidad, o sea, y vamos mientras más le sembremos al Espíritu, va a salir esa naturaleza. Pero al final del día, si nosotros nos descuidamos, sale la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y a veces, aunque somos hijos de Dios y aunque buscamos a Dios, a veces nos descuidamos, a veces bajo presión, como te digo, sale eso, sale natural, ¿no? No tenemos que esforzarnos tanto para que salga eso, ¿no? Y realmente Dios puede cambiar nuestro corazón y vemos cómo Dios lo ha cambiado en nuestro caso, ¿no? Sí, pero claro. Cuando nosotros nos casamos, fíjense, quería decirles esto. Ya había pecado en nosotros, obviamente, ya había esa tendencia al pecado, pero la diferencia es que nosotros la agarrábamos en contra de la familia, ¿no? En contra de los papás, en contra de los líderes, o sea, nos justificábamos con todo eso, y Dani y yo como que hacíamos Una esta complicidad, alianza, ¿no? Cómplices, y una alianza entre nosotros, y justificábamos nuestras tendencias al pecado por fallas de otras personas humanas también, imperfectas, igual que nosotros, pero de alguna manera no nos afectaba a nosotros como noviazgo, pues. ¿Por qué? Porque pues no vivíamos juntos, no tomábamos tantas decisiones juntos, realmente nos hacíamos el paro, ¿no? De solaparnos, solapar, ¿no? de llorar juntos, como, no quiero decir lamer nuestras heridas, pues suena muy raro, pero es así como de, ay, pobrecito, pobrecita, y así, ¿no? Pero sorpresa, o sea, nos casamos y lo inevitable sucedió, que pecamos, que fallamos, ¿no? Y entonces nuestro descontrol, nuestro pecado que estaba tomando control de nuestras vidas, nuestra naturaleza pecaminosa, que ya batallábamos con ella, aún desde el noviazgo, salió a flote, ¿no? Salió a la luz en nuestro matrimonio, y a veces uno trae el síndrome del rey David, ¿no? Que no puede creer que hizo esto, o sea, como él se sentía tan bueno, el hijo preferido de Dios, ¿no? O sea, el escogido, claro, ungido como rey, no sé, o sea, él era el bueno, ¿no? El que conquistó, el que peleó contra Goliat y ganó y todo. Tenía todas estas cosas que lo afirmaban, pero no se daba cuenta de su propia naturaleza pecaminosa, hasta el punto en que fue confrontado por Natán y le dice, ese hombre eres tú. Y en ese momento él entiende. Yo creo que Daniel y yo, bueno, voy a hablar por mí porque se me hace injusto hablar por Daniel, pero yo antes de casarme hasta juzgaba a otras personas, o sea, como que no me sentía pecadora, entonces como de verdad vivía en una ilusión, en una falta de conocimiento, fantasía, ¿no? En una fantasía, y como Daniel y yo nos llevábamos tan bien, o sea, éramos tan amigos, estábamos tan enamorados, incluso siendo novios estábamos haciendo cosas inadecuadas, ¿verdad? Como que eran parte de un comportamiento pecaminoso que todavía no afectaba a Daniel, o no me afectaba a mí porque éramos los dos, nos éramos cómplices. Pero la onda es que eso lo arrastramos al matrimonio y sale a la luz, ¿no? Sí, y me mencionaste algo muy interesante que quisiera retomar, ¿no? Que es como la naturaleza va a brotar. Uh-huh. Entonces, y esto me lleva al tercer punto, ¿no? Nuestra inclinación para pecar eventualmente va a salir a la luz. Y un árbol de naranjas cada temporada va a dar naranjas, ¿no? Por más que le hables y le digas, no, tú eres limón, tú eres pera, va a dar, cuando se dé la oportunidad, va a dar naranjas. Y lo que está en nuestro corazón va a dar fruto. De hecho, este pasaje Gálatas que leíamos, en realidad está hablando de los frutos de la carne, así le dicen, ¿no? Y después habla de los frutos del Espíritu, que a continuación vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, entonces, esos frutos son cosas que antes, como tú decías, ¿no? Tú y yo le dábamos de comer a otros de ese fruto. Había rebeldía, había egoísmo, había soberbia, había orgullo, había muchos rollos que otros comían de esos frutos, pero cuando nos casamos nos empezamos a dar el uno al otro esos frutos, y son frutos amargos, son frutos que destruyen, que lastiman, que dividen, y tenemos que estar conscientes que somos capaces de eso. O sea, no podemos ser tan ingenuos para decir, no, es que yo no le hago ningún mal a mi matrimonio, toda la culpa la tiene mi pareja, ¿no? Tenemos que estar perfectamente conscientes
que lo que sea que traigamos en el corazón, si no lidiamos con eso, si no trabajamos con eso, si no nos fortalecemos de Dios para vencerlo, va a salir a la luz. Así sean fallas de carácter, así sean problemas de egoísmo, así sean inmadureces, así sean malos hábitos, así sean malas actitudes, así sean secretos guardados en lo oculto, así sean temores, malos pensamientos, manías, ¿no? Pirateces que tenemos, inseguridades, todo es inevitable. Si vamos a vivir 50, 60 años con una persona, pues tiene que salir a la luz. Sí, y si no sale, probablemente es porque el otro está fingiendo o está reteniéndose, está luchando con todas sus fuerzas, pero eso no se trata, de eso no se trata la vida cristiana y de eso no se trata el matrimonio, no se trata de fingir o de oprimir hasta que no puedas más, o sea, es lo importante es sacar a la luz. Por ejemplo, los que todavía no se casan, que nos están escuchando, qué padre que reconozcas tus pecados, ¿no? Y que reconozcas delante de Dios y le pidas ayuda a Dios para que Él te ayude a restaurar tu corazón, que te dé un nuevo corazón y que aprendas a sembrar en el Espíritu para tener frutos del Espíritu, ¿no? O sea, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad de cambiarnos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno debe evaluar cuando está de soltero o cuando somos novios, decir, ¿estoy listo para casarme? O sea, no nomás que tengas dinero, carrera, casa, etcétera, que tengas una vida espiritual constante, una madurez espiritual constante por un tiempo determinado. O sea, si necesitas trabajar en áreas de tu vida, sobre todo, Dani, yo creo que en todas, pero la sexual, ¿no? O sea, la verdad, todos vemos matrimonios divorciarse porque fueron infieles y todo. Eso es un pecado, es el adulterio. Y ese adulterio no inició en el matrimonio, ese adulterio empezó en el corazón mucho antes de que se casaran, pues. Pero muchas veces los jóvenes piensan, me voy a casar y con eso ya voy a poder obedecer a Dios porque voy a tener una esposa. Pero no se dan cuenta que el problema está en el corazón y que eso va, tarde o temprano, va a salir a la luz, ¿no? Y bueno, creo que es bastante claro, pero me encanta este pasaje que continúa después de Gálatas, el que decías, Dani, que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, cosechará corrupción. O sea, de ahí va a salir, ¿no? Más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, pero qué importante esta primera parte, o sea, si hemos estado sembrando en nuestra carne con lo que escuchamos, con lo que vemos, y ya tenemos aparte la tendencia a eso, pues entonces eso es lo que vamos a estar cosechando en nuestro matrimonio, ¿no? Y nos vamos a lastimar. Me encantó un libro que leímos hace muchos años cuando decía, cuando pecadores dicen acepto, porque al final del día necesitamos aceptar que cuando tenemos un conflicto, cuando estamos pasando un problema, el sospechoso número uno soy yo, porque hay esa tendencia al pecado, ese orgullo, esa soberbia, incluso el cegarme a ver mis propios defectos, o sea, es soberbia, orgullo. Eso es un pecado y eso es una naturaleza que tarde o temprano sale. Y yo decía ahorita, bueno, a lo mejor si no ha salido es porque lo están reteniendo. Y eso no nos conviene, o sea, así no es el diseño de Dios, ¿no? O sea, no, y así no se lidia con nuestros rollos internos, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿va a salir porque alguien lo va a provocar y va a brotar de ti? ¿O va a salir porque tú se lo expones a Dios y lo trabajas? Y bueno, este es el problema, yo creo que el problema más grande que tiene un matrimonio es que está compuesto de dos personas con una inclinación a pecar que tarde o temprano va a salir a la luz. Pero ¿cuál es la solución? Bueno, Dios nos da 4 soluciones a este problema, ¿no? Sí, quiero decir algo, Dani, o sea, y precisamente hablando de la solución, y es que a veces nosotros somos muy misericordiosos y llenos de gracia para otras personas. O sea, yo escuchaba a una persona, ¿no?, que decía, ok, si alguien te habla en la noche y te dice, oye, vi pornografía, un amigo, una persona de la iglesia, un joven, no sé, ¿qué le dirías? No, pues, a ver, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, Dios tiene poder para cambiarte y todo. Pero luego decía, pero bueno, pero si te hablara el líder, el pastor, esta persona, esta figura que tú has idealizado y todo, no, hombre, o sea, no lo querrías compartiendo al día siguiente, ¿no? Y lo decía, esta frase, ¿no? Es que no es digno, o sea, no es digno de compartir. Pero ¿cuándo somos dignos? O sea, ¿Quién es digno? O sea, porque en realidad lo que yo aplico este ejemplo que habla de liderazgo y todo eso a nuestro esposo, a nuestra esposa, o sea, idealizamos esta figura del matrimonio y lo creemos que es inquebrantable y que no falla y todo, cuando en realidad
sí fallamos, sí somos pecadores y necesitamos extendernos esa solución que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? O sea, la que recibimos. O sea, necesitamos aprender a aplicar el Evangelio así como Dios nos lo ha enseñado en su palabra, en cada versículo que nos habla de los elementos del perdón, de la misericordia, de la gracia, etc. Necesitamos aprender a extenderlo a nuestro matrimonio, y eso es lo que hace que funcione el matrimonio, aun que está conformado por dos personas que tienden al pecar o a ser imperfectas o fallar, ¿no? Sí, entonces la primera solución y que nos da Dios para esta naturaleza que tenemos, o sea, es un problemón que tiene la raza humana y que lo tiene desde el día que Adán y Eva pecaron. Pero fue Dios quien proveyó la solución. Ellos que quisieron solucionar esto con sus propios medios y se cubrieron ahí con unas hojitas de uva, ¿no? En el Edén ahí. Y se quisieron tapar. No, perdón, de higuera. Porque higuera, uva. me la imaginé así, no sé por qué, un viñedo. Más chiquito. Sí, cierto, de higuera. Oye, pero es el primer matrimonio enfrentando estas realidades. Ajá, exactamente, ¿no? Y de hecho, en cuanto pecaron, empezó el conflicto entre ellos, y se empezaron a echar la culpa a lo que había sucedido, y ahí empezó la división, ¿no? Pero ellos quisieron solucionar esto a su manera, se escondieron, se cubrieron, se echaron la culpa el uno al otro, en vez de ir con Dios y arrepentirse, ¿no? Y dejar que Dios fue el que transformara esta naturaleza, ¿no? Y que fue lo que a final de cuentas hizo Dios a través de Jesús. Pero, ¿qué hizo Dios? Bueno, provee perdón para nuestros pecados. Y lo curioso es que lo mismo que Dios hace con nosotros, lo podemos hacer para nuestro matrimonio. O sea, si yo ya sé que mi pareja tiene una tendencia, una naturaleza que tarde o temprano puede brotar y puede salir, pues entonces no le voy a hacer pedazos cuando eso suceda, porque es la misma naturaleza que habita en mí y que yo también estoy combatiendo y que yo también estoy tratando de vencer. Entonces, en vez de eso, perdono como yo soy perdonado. Si Dios proveyó, o sea, para librarme de la culpa y la vergüenza y el remordimiento de lo que hice, me provee un perdón, una limpieza, una restauración, pues yo, lo menos que puedo hacer es proveerle lo mismo a mi pareja. Sí, la siguiente cosa es libertad. Tenemos un libertador, ¿no?, de nuestra naturaleza pecaminosa, y es que Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir, y a través de su sacrificio en la cruz nos ha dado libertad para romper con esos temores, esas ataduras, esas herencias familiares, esas inseguridades. O sea, tenemos un poder sobre lo natural para romper, para liberarnos de eso que nos hace caer y caer y caer. O sea, sí hay un poder, y ese es el poder de Jesús en la cruz, que nos da libertad. Lo decía la Biblia en el Antiguo Testamento, que daría libertad a los cautivos. Tú y yo ya tenemos la libertad de poder vivir obedeciendo a Dios, porque Jesús pagó por eso, ¿no? Él tuvo la vida que nosotros no, a lo mejor en nuestras fuerzas no podemos tener. Pero una cosa, fíjense, es muy importante aclarar, ¿no? O sea, no estamos hablando de que estamos tolerando, ¿no?, un comportamiento pecaminoso, sino que nos tomamos del poder de Dios para romper con eso, ¿no? Fíjense lo que dice en Romanos 6, del 11 al 13. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Sí, o sea que lo que nos está diciendo Pablo, sí es cierto, esto es una realidad, tenemos esta naturaleza, pero nosotros podemos crucificarla en la cruz, donde murió Jesús por nosotros, donde venció al pecado y donde resucitó para darnos una vida nueva, ¿no? Entonces, el pecado ya no es un pretexto para seguirlo. O sea, mi naturaleza pecaminosa ya no se convierte en un pretexto, pues así soy y pues friégate, ¿no? No, gracias a Cristo tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Ya no nos gobierna porque hay un nuevo señor, hay un nuevo sheriff en el pueblo, ¿no? Es Jesús. Y si yo me someto a Dios, yo puedo resistir al diablo, ¿no? Y puedo resistir la tentación, y la tentación va a huir de mí. Sí, y simplemente la verdad, el conocer la verdad, el conocer esta naturaleza y conocer la verdad del sacrificio de Jesús en la cruz,
nos hace conscientes. O sea, el problema aquí de lo que estamos hablando es la gente que le está echando culpa a todo el mundo, pero no reconoce su propio pecado. Y lo primero que tenemos que hacer para ser perdonados es reconocer nuestro pecado. Y es increíble lo que sucede cuando como matrimonio uno ve a su pareja reconocer el pecado. O sea, trae un amor tan infinito, o sea, no sé cómo explicarlo, como es ese arrepentimiento, pues, ¿no? Pero en este punto estamos hablando específicamente que como sé lo que está pasando, entiendo la lucha, pero me tomo del sacrificio de Jesús para ser libre. O sea, a lo mejor caí un poquito, ¿no? Caí un poco en una situación, me enganché en una emoción, me enganché en un rencor, me enganché en esa conversación, pero inmediatamente recuerdo de dónde viene la libertad, de dónde viene eso que cortó con esa maldición y entonces soy libre para decirle no a eso, ¿no? O sea, sí, y como matrimonio, aplicando al matrimonio, es recordar que tenemos un Salvador. Y muchas veces nosotros estamos tratando de salvar nuestro matrimonio, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando con nuestras fuerzas, con manipulación, con torcerle el brazo a la pareja, o inclusive juntos, o sea, tratando de resolver algo que parece irresolvible y estamos todos frustrados y cansados y hartos. Cuando tenemos al Salvador, ¿no? El nombre de Jesús significa Dios salva. Otra interpretación de ese nombre podría ser un clamor, decir Dios sálvame. O sea, no nomás un hecho, una verdad que Dios salva, sino un clamor. Y por algo dice la Biblia, todo el que clama el nombre de Jesús será salvado. Entonces nosotros como matrimonio, cuando estamos en medio de la crisis, viviendo las consecuencias de nuestra naturaleza o tratando de salir adelante en una situación imposible, podemos tomarnos de la mano y clamar al Salvador que tenemos como matrimonio, en lo individual y como matrimonio, ¿no? Y número 3, la tercera solución que Dios nos da, no solamente nos ofrece perdón, nos ofrece un libertador que corta nuestras cadenas. Número 3, nos da una nueva naturaleza para dar mejores frutos. En otras palabras, lo que podemos hacer ahora ya no depende de nuestra naturaleza pecaminosa, depende de una nueva naturaleza que es nuestra conexión con Dios. Vienen los frutos del Espíritu Santo y continuaba diciendo el pasaje que leíamos hace rato, ¿no? De todos estos frutos de la carne. Dice, en cambio, otra vez la palabra cambio, ¿no? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra estas cosas. Y sabes, Cintia, esto lo que a mí me habla es que Dios tiene el poder, es el único que tiene el poder de producir un fruto que no es natural. Que es el único que, en otras palabras, pudiera sacar guayabas de un árbol de mangos. O sea, y en nuestro caso es el único que puede sacar amor de un corazón donde hay una naturaleza egoísta, ¿no? Humildad donde hay una naturaleza orgullosa. O sea, ¿por qué? Porque eso ni siquiera sale de nuestra naturaleza, viene directo del Espíritu Santo, ¿no? Sí, conectado con lo que decíamos anteriormente, pues necesitamos sembrar en el Espíritu. Y en el versículo anterior que leíamos decía, entréguense completamente a Dios. Exacto. O sea, eso es lo que necesitamos hacer como matrimonio y eso significa que buscamos a Dios en lo individual, leemos la palabra, oramos, servimos a Dios, somos espirituales, o sea, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Trabajamos juntos en crear esta conexión espiritual entre nosotros, orando juntos, no sé, trayendo a Dios, siempre tener presente a Dios en nuestras casas, usar cada decisión, tomar los valores, los mandamientos de Dios, tener temor de Dios. O sea, hay tantas cosas y tantos hábitos espirituales que podemos tener, como el ayuno, la oración, etcétera, la adoración también. Todas estas cosas están llenándonos el corazón y está avivando el fuego del Espíritu de Dios en nosotros, pues entonces eso va a salir, ¿no? Claro. Entonces es inevitable que salga lo otro, pero si nosotros estamos siendo intencionales, si no nos damos por hecho, ¿verdad? Así como que ya la tenemos librada toda, no. Nosotros tenemos 23 años de casados y sabemos que si nos sembramos en la carne, van a salir los frutos de la carne, pero ya llevamos años sembrando en el Espíritu todos los días, y a veces medio así como que nos desalineamos, medio nuestras emociones quieren controlar las cosas, y boom, de volada,
el discernimiento de Dios nos alerta, nos cuida, o sea, nos regresa, a mí me encanta cómo Dios a veces, yo estoy haciendo algo y no lo hagas de esta manera, no le digas así, no, o sea, es esa voz de Dios en nosotros que nos está guiando, ¿no? Entonces, esta nueva naturaleza, como estamos sembrando en el Espíritu, va a dar fruto y ese es el amor que la gente va a admirar y que tú vas a poder redireccionar esa admiración a Dios, no para que tú te lleves la gloria, no para que seas feliz, no para que, o sea, no, ni siquiera para lograr las aspiraciones humanas del matrimonio, sino para cumplir el propósito del matrimonio, que es que Dios sea glorificado, que Dios pueda ver, ¿no? Y cuando somos unidos, cuando somos indivisibles, ¿verdad?, pues Dios, la gente puede ver a Dios en nuestro matrimonio, ¿no? Oye, Cintia, qué importante lo que tú estás diciendo, porque pienso que muchos matrimonios se manejan en una tibieza espiritual, ¿no? O sea, donde no se entregan completamente, como decía el pasaje que leías, ¿no? Y por lo tanto lo que más ven en su matrimonio son frutos de la carne, frutos de su naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando empiezas a sembrarte en el Espíritu, a entregarte realmente a Dios y hacer todo esto que tú comentabas, es que cada vez menos, es cada vez más aislado, es cada vez más raro, deja de ser un comportamiento habitual y se convierte en un accidente casi, eventual. ¿Sí me explico? Y esa es la gran diferencia. Entonces, en esas eventualidades, pues nos perdonamos y nos levantamos el uno al otro, y oramos y clamamos a nuestro Salvador y todo esto que estamos platicando. Pero entonces ya no es lo que, como dice una parte de la Biblia, ya no es lo que nos caracteriza el pecado, porque somos hijos de Dios. Sí. En otras palabras, el hecho de que sea mi naturaleza carnal o humana el pecar, no justifica que esa sea mi forma de vida, ¿no? Sí, y algo que nosotros nos pasó cuando recién nos casamos es que asistíamos a la iglesia, servíamos en la iglesia, pero no teníamos una relación personal con Dios intensa, pues, o sea, personal, así, ferviente, una pasión por su presencia, por su palabra, o sea, como que no nos confundamos, pues, porque eso es lo que yo creo que, esa tibieza en nuestros corazones es la más peligrosa, porque nos llegamos hasta a decepcionar de Dios porque pensamos que no sirve lo que estamos oyendo, lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, porque estamos con un pie aquí y uno allá, pues, ¿no? Fíjate, Cintia, a lo mejor hay jóvenes que buscaron mucho a Dios en su juventud y cuando se casaron lo dejaron de hacer, como si nada más lo estuvieran buscando para conseguir esposa o esposo, ¿no? No digo que sea el caso de la mayoría, ni mucho menos, pero al desconectarnos de Dios estamos probando que nos sentimos autosuficientes. Y muchas veces con matrimonio, y eso nos pasó a nosotros en los primeros 3 años, ¿no? Una autosuficiencia en nuestra sabiduría, aún en nuestro conocimiento religioso. Pensamos que iba a ser suficiente para sostenernos, pero nuestra naturaleza pecaminosa echó abajo todo. O sea, no pudimos con nuestra astucia, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, ni con nuestra religión pudimos sostenerlo. Y ahora, bueno, este cuarto punto, el que les quiero platicar, es, ya ahora nosotros pues ya tenemos un matrimonio un poquito más grande y seguimos conscientes de esta inevitabilidad. Sabemos que todavía estamos trabajando en cosas de nuestro pasado, heridas que ya perdonamos, pero que de alguna manera modificaron nuestro carácter y que de repente salen, ¿no? Salen inseguridades, salen temores, pero como tenemos una relación con Dios, pues rápido identificamos, rápido trabajamos en eso, pero aún nosotros, Dani, necesitamos aplicar estos puntos y sobre todo el 4, que es gracia para volverlo a intentar. O sea, en las cosas más mínimas y en las cosas más difíciles o las más intensas que vivamos como matrimonio, porque como también nos equivocamos, también de repente yo exploto o a lo mejor Dani explota. Dani no grita, pero tal vez se enoje o se harte de mí por un momento, no sé. O sea, pasan esas cosas y entonces necesitamos hablarlas y darnos el perdón y la gracia para volver a intentar hacer las cosas. O sea, porque dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y a mí me encanta ese pasaje, es un pasaje que a mí me recuerda que hoy también voy a fallar, pero su misericordia es nueva. O sea, hoy me da una nueva oportunidad. Su gracia me está dando una oportunidad de hacer las cosas correctamente. Y te digo, pueden ser las cosas más pequeñas, así de que siempre se le olvidan las llaves. Bueno, gracia, o sea, gracia, hay que aplicar esa gracia, porque a lo mejor es en la parte de la imperfección, ¿verdad? Hay características de cada temperamento que son debilidades. O sea, cada temperamento tiene cosas que no le salen bien
Y entonces se aplica la gracia para decir, bueno, o sea, te voy a dar una nueva oportunidad, te voy a ayudar, te voy a recordar, no sé si me explico, o sea, sí. Aún en las cosas que no conectamos a veces literalmente con un pecado, una naturaleza pecaminosa, pero esas imperfecciones, esas debilidades de nuestra personalidad o de la falta de formación que tuvimos, como incapacidades que tenemos, y nos damos gracia porque lo voy a volver a intentar, o sea, yo me acuerdo cuando Daniel dejaba la ropa tirada cuando recién nos casamos o hace como 3 años. Ayer. No es cierto, no. Ya hace muchos años. Y yo me acuerdo que primero me enojaba, pero yo creo que todos estos conceptos como que nos ayudaron a tener amor y misericordia y gracia, ¿no? Yo me acuerdo que decía, bueno, ¿qué me cuesta recogerlo yo? O sea, ¿cuál es el problema, no? La naturaleza era pelea, ¿no? Queja y aventarte todas esas cosas, restregártelas en la cara y todo. Pero yo me acuerdo que yo a veces la empezaba a recoger y luego tú me decías, no, perdón, la dejé tirada así. Y llegó un punto en que ya no la dejaste tirada, ¿no? Y de vez en cuando yo dejo la ropa tirada o tú dejas la ropa tirada y la recogemos porque es gracia. O sea, hoy no lo hizo, pero puedo cubrir eso, ¿no? O sea. Y fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y se me hace tan precioso este pasaje porque es cuando más tronado estás, cuando la regaste, cuando te equivocaste. Hey, acércate con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Entonces dice, ahí vas a recibir lo que necesitas. Ahí vas a recibir la restauración, ahí vas a recibir el amor, ahí vas a recibir la corrección, vas a recibir el ajuste y el impulso para volverlo a intentar, ¿no? Lo que más necesitamos. Pero es algo que también tenemos que extender en nuestro matrimonio, la gracia. Entonces, si Dios nos dice, tú te puedes acercar con confianza a mí cuando te equivoques y yo te voy a ayudar. La pregunta es, ¿tu esposo o tu esposa puede decir lo mismo? Tu esposo o tu esposa puede decir, hey, yo me puedo acercar a mi pareja y yo sé que me va a recibir y yo sé que me va a ayudar y yo sé que me va a ayudar a restaurarme en vez de caerme con el juicio y castigarme y atormentarme por mis fallas, ¿no? Sí, eso es compasión, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona y recibirlo. Y nos vamos a equivocar, o sea, como papás vamos a cometer un error en la crianza, como administradores vamos a gastar un dinero que no debimos de haber gastado, o sea, vamos a fallar porque es inevitable, pero nos vamos a extender gracia. Ahora, yo sé que cuando hablas de esto, Dani, la gente siempre piensa en los casos extremos, ¿no? Donde hay violencia, donde hay faltas de respeto y todo eso. Y es importante entender que gracia no está tolerando eso, ¿verdad? No es que toleramos un adulterio, toleramos un robo, una falta de respeto, como le decía ahorita, o sea, una tipo de abuso, eso. No, para nada. Yo creo que gracia empieza extendiendo perdón, pero bueno, obviamente hay casos extremos y cosas muy importantes que se tienen que tratar y confrontar, ¿verdad? Pero gracia no es tolerar el comportamiento, es dar una nueva oportunidad para el cambio, ¿no? Y a veces sí va a ser necesario en lo que cambia la persona cuando está en un comportamiento ya tóxico, así, pues va a tener que tomar distancia tal vez y buscar apoyo de todo tipo, pero yo creo que a veces por esos casos extremos no aplicamos este concepto en los casos cotidianos. Sí, diarios, pero es que aún en casos donde se requieran medidas, digamos, de límites y de distanciamiento y todo eso, una cosa es hacerlo con juicio y otra cosa es hacerlo con gracia. Uh-huh. Gracia es siempre, vamos a hacer esto, pero para que nos dé una oportunidad. Uh-huh. Uh-huh. No porque este es el fin, no porque ya martaste, no porque ya estuvo, sino este comportamiento nos está destruyendo por lo que tiene que parar, pero es el corazón con el que lo haces, ¿no? Sí, y hay personas que piensan que es gracia estar tolerando la situación y muchas mujeres y hombres también están sufriendo porque están tan enfocados en querer continuar con el matrimonio y verlo salir del hoyo y todo, que están tolerando cosas, ¿no? Cuando no hay un corazón arrepentido. Así es. Entonces, la inevitabilidad de nuestro yo.
hay una gran posibilidad de que salga lo peor de nosotros a la menor provocación o a la mayor provocación en ciertas circunstancias, cuando estamos débiles espiritualmente. O sea, es una realidad que es muy probable que salga lo peor de nosotros, pero es una realidad que tenemos un Dios que perdona, que salva, que restaura, que nos da nuevos frutos, una nueva forma, la capacidad de vivir diferente, de actuar diferente, de reaccionar diferente. Y mientras ocurra este proceso de transformación en nuestras vidas, nos ha capacitado de gracia para amarnos mutuamente el uno al otro, cubrir nuestras fallas, porque el amor cubre multitud de pecados. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com. Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.